Amigos, amigas de la audiencia, qué gusto saludarles, muy buenas tardes. Es lunes y vaya un lunes muy interesante. Ha habido varias mesas de análisis aquí en Radio Expresión México porque estamos en momentos interesantes en materia política y sobre todo ahora que veamos pendientes a las elecciones. Déjenme aprovechar para saludar la presencia de mi querido amigo, el doctor en Derecho, también es catedrático y es vicepresidente vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Mi querido doctor Julio, qué gusto saludarte y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi estimado amigo Manuel. Un placer saludarte a ti y a tu importante auditorio. Muchas gracias. Y ahora, si ustedes me permiten, también saludo la presencia de mi compañero periodista, analista político. Él es Alejandro Lelo de la Rea. Alex, qué gusto. Alex, buenas tardes, te escuchamos. Sí, me escucha, perdón, Manuel. Sí, adelante. Buenas tardes, gusto de saludarte también ahí aquí al doctor Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Amigos, amigas de la audiencia, el tema que nos trae hoy, creo que primero tendríamos que pensar en echarle una pequeña revisión o análisis a el tema de las campañas. Se ha hablado a lo largo de estas en todos los foros y en todos los sentidos y ya creo que todos tenemos un punto de vista. Sin embargo, a punto de concluir, porque ya están en cierre todos los partidos políticos y todos los candidatos, creo que valdría la pena un poquito asomarnos como qué es lo que estamos viendo y posiblemente pensar qué esperamos. Julio, ¿algún comentario al respecto? Pues fíjate que estoy, la verdad, como mexicano, como abogado, como padre de familia, como comunicador, la verdad estoy preocupado. Estamos viviendo un momento inédito en el contexto político electoral. Estamos viviendo momentos muy peligrosos en el contexto social y viviendo momentos de mucha incertidumbre en el ámbito económico-financiero. Fíjate que revisando cifras de el Consejo Económico del Sector Privado, es un centro de estudios muy serio, hace un análisis económico-financiero del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y hacen un comparativo con los últimos 5 sexenios, y la verdad es que el crecimiento de la economía de este país en este sexenio será de promedio 1.1%, Manuel, amable auditorio. Esto es alarmante porque mientras que el Ejecutivo Federal en las mañaneras afirma y señala y pues no sé si pretende presumir cifras que no existen más que en su cabeza o en su mundo de fantasía, en la realidad es que la tasa de desempleo, la tasa de demandas laborales por despidos y el incremento en los costos inflacionarios, en el factor pues de capacidad de compra, el factor bolsillo del trabajador, el poder adquisitivo del empleado y la capacidad de consumo del ciudadano se han visto muy mermados en los últimos 5 años. En la confianza del inversionista, en la certeza del capitalista y sobre todo en la seguridad del comerciante, porque obviamente la delincuencia ha tomado por asalto la economía, ha detenido el desarrollo del país y ha atentado contra la paz social de una nación, Manuela. Y este es un tema muy riesgoso porque además de todo esto habríamos de agregarle que se cancela la sustentabilidad económica del país, cuando en este caso en particular se toman todos los ahorros, se mal distribuyen y se mal utilizan, ¿no? Fíjate que es muy cierto lo que refieres. Este gobierno ha tenido como pésima política de administración de recursos la famosa austeridad republicana, en donde aparentemente con ahorros o aparentemente con desaparición de instituciones, de organismos, de programas sociales, incluso fideicomisos, han pretendido engañar al pueblo bueno y no tan sabio con esta falacia de decirles que el reparto de la riqueza es más justo y que ahora sí les regalan dinero y que ahora sí les dan un apoyo económico a través de programas sociales o becas para diversos conceptos y diversos requisitos. El problema es que ya se acabó el dinero y no hay política económica que resista más de 6 años regalando dinero y no generando. Obviamente ahora, pues como ya los números no le salen, pues no queda otro, ya no hay otro fideicomiso, no hay otro fondo, no hay otro organismo que desaparecer. Bueno, pues ahora vámonos sobre las cuentas que administran, obviamente, estas administradoras de fondo para el retiro, es decir, las AFORES.
y como actualmente están en manos de particulares, y uno de esos particulares es el enemigo personal de Andrés Manuel López Obrador, pues habrá que pegarles, habrá que afectar sus intereses, habrá que retirarles esta utilidad que ellos obtienen a través de la administración de las cuentas concentradoras, de esta pues de cantidad que administra de cada uno de los trabajadores que tienen su afore con ellos. Y bueno, pues obviamente ahora hay que tomar pues a partir de los 70 años aquellos trabajadores que no han retirado sus fondos, hay que tomar ese dinero y hay que llevárselo disque para integrar no sé si sea un fondo solidario real, o sea, otra mentira como el número increíble de mentiras que ha construido este gobierno para darles aparentemente una pensión al 100% a los trabajadores. Eso es una mentira, no es procedente, no es viable económico ni financieramente. Tenemos una bomba de tiempo en los próximos 5 años para el próximo gobierno, ya sea morenista o sea de la Alianza. Es una bomba de tiempo el sistema de pensiones, es una bomba de tiempo no tengamos fideicomisos estratégicos como el Fonden, ahora con los factores de cambio en el cambio climático y las desgracias que están por venirse con obviamente los torrenciales aguaceros que están ojalá ya en la puerta de estas próximas semanas, y bueno, las inundaciones y las desgracias que se puedan venir más adelante. No hay un fondo para atenderlos, no hay recursos económicos para rescatar a la gente. ¿Por qué? Porque este gobierno se los llevó, este gobierno se los gastó en caprichos personales o en negocios institucionales, no sé cómo llamarle, o en acuerdos inconfesables, no sé si sea aquí el pago de facturas a los amigos o el pago de favores a aquellos aliados, o sea, simplemente los negocios de los amigos, de los hijos o del propio Andrés Manuel López Obrador, estas obras faraónicas que solo han servido para dar la vergüenza personal, pública y ahora hasta internacional, porque ya aparecemos en medios internacionales pues como un país que no sabe invertir, con un gobierno que no sabe más que robar, engañar y matar a sus propios conciudadanos. La verdad es que el tema de este gobierno en el ámbito económico, financiero, en la política tributaria, que es una pues política de persecución fiscal, es terrorismo fiscal, ahora sí a los contribuyentes, que cada día somos menos los que pagamos impuestos y cada día son más los que reciben beneficios, pues la verdad es que ya no saben si sacarle agua por debajo de las piedras al contribuyente. Y la verdad es que el acoso, la persecución, las constantes reformas que este gobierno quiere seguir impulsando para afectar al sector patronal, al sector que invierte capitales y que genera empleos en este país, Manuel. A ese sector lo están debilitando, lo están espantando, no le están dando fomento ni apoyo económico, ni estímulo fiscal, ni apoyo legal. Por el contrario, lo están acosando desde todas las trincheras, desde todos los sectores, están debilitando la capacidad de inversión productiva y eso aleja las inversiones productivas del país y eso aleja la capacidad de crecimiento de la economía, Manuel, y obviamente aleja la posibilidad de tener mejores condiciones de vida para los mexicanos. Tienes toda la razón. Vamos a regresar a hablar de las afores en particular, si me lo permites, y un tanto de los fideicomisos, pero déjame que le preguntemos a nuestro querido compañero periodista Alejandro Lelo de la REA. Alex, para ti, ¿cómo es este panorama económico del país? ¿Qué tanto consideras que puede convertirse en un gran problema, ya no para el desarrollo, siquiera para mantenernos como estábamos? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, yo creo que uno de los grandes pasivos de este gobierno es el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, no solamente de esto que es la violencia, las disputas entre los cárteles que bueno pues hay, entre los grupos delincuenciales en general, porque solemos llamarles cárteles, pero bueno, hay bandas delincuenciales menos grandes que se dedican a otras cosas como la extorsión. Digo, más allá de los casi 200,000 muertos, que es una tragedia nacional de este personaje López Obrador, que prometió pacificar al país. Bueno, pues ahí están su paz en el país, 190,000 muertos, y hay que cada quien juzgue si eso es paz o no es paz, pero sobre todo, Manuel, algo que afecta mucho al sector productivo, que es la extorsión. La extorsión se volvió, todos estos grupos, además de pegarle al narcotráfico y pegarle a otras actividades ilícitas, se metieron de lleno a la extorsión que te tierra. Creo que fue el sábado, la portada del periódico Washington Post, periódico estadounidense de mucho prestigio, planteaba la historia o exponía la historia de que los
cárteles, los grupos de la delincuencia organizada extorsionan ya al sector tortillero del país, o sea, el principal, la fuente fundamental de alimentación del mexicano, que es la tortilla, el maíz, ya la tienen bajo control los grupos de la delincuencia organizada. Y bueno, esto no podría haber sido posible, Manuel, si no hubiera sido, si no por la complicidad, por comisión, sí por omisión del presidente de la República, porque bueno, tiene ahí a su Guardia Nacional, pero los tiene atados de manos. Yo creo que ahí ese es uno de los grandes pasivos que se afecta a la productividad. Bueno, no solo es extorsión en este sector, en general el sector alimentario y otros sectores más que te aleja inversiones, como decía el doctor, que es uno de los grandes problemas de este país. Otro asunto al que no le quiso entrar López Obrador es una reforma fiscal. No hay dinero, como lo decía, no hay dinero que alcance. Se gastó y le buscó debajo de las piedras para sus obras faraónicas, que por cierto en todas hay corrupción, y incumplió su palabra. Yo la primera etapa, los primeros años de este gobierno, seguía el presidente en giras y demás. A mí me tocó escucharlo 20 veces o más decir que en las principales obras que iba a hacer no iba a ocurrir lo mismo que con los corruptos neoliberales, que iba a estar aumentando el presupuesto. Y bueno, pues el caso nada más para no ir tan lejos, de la refinería de Dos Bocas, de 8,000 millones de dólares, creo que ya llegó a 20,000 millones. Bueno, estás hablando 2.5 veces más de lo que planteó en un principio. Bueno, eso no podría ocurrir, o no, lo único que nos demuestra es que sí hay corrupción, están ocultas todas estas cuentas. Y también se dedicó en otro sentido, bueno, en otro departamento, a bolsear a los empresarios, bolsear en general. Cuando ya no pudo bolsear más a los empresarios, pues se dedicó ya a bolsear a todos los mexicanos, a los adultos mayores que tenían ahí sus pensiones, se las expropió. No sé si habrá herederos de descendencia de estos adultos mayores que puedan después reclamar sus pensiones. No lo hicieron, no sé si lo vayan a hacer, si el gobierno después tenga con qué regresarse, no sé si ya se gastó los recursos. El tema del crecimiento económico, que decía el doctor, López Obrador se ha burlado, ha criticado todo el sexenio y mucho más el crecimiento mediocre del 2% durante la etapa neoliberal. Bueno, pues neoliberal hoy anda en el 1.1% promedio. Él prometió el 4%, entonces imagínate, vamos a terminar el sexenio con 5 o 6%, y él prometió el 24% para todo el sexenio, el 24%. Bueno, pues, lejísimos de las metas. Creo que es un fracaso, pero sobre todo, Manuel, no sentó tampoco las bases para empezar a traer a esto que tiene estas inversiones de acercar la producción a los mercados, que se llama nearshoring. No sentó las bases, y pues muchas empresas no le quieren entrar. ¿Por qué? Porque no hay garantía, no hay seguridad de que va a haber agua y electricidad. Entonces está perdiendo ahí México la gran oportunidad. El petróleo se está acabando ya como un mercado importante, se va la etapa del petróleo y no tenemos, creo yo, otra fuente de divisas más que lo que afortunadamente mandan los mexicanos en el exterior, y un poco del turismo, ¿no?, que también es una fuente importante de divisas. Pero si no tienes esas fuentes de divisas, tu balanza comercial con respecto del extranjero, fundamentalmente los Estados Unidos, pues va a seguir siendo negativa, ¿no? Y no va a haber dinero que te alcance para el país, para cubrir todas las obligaciones, no solo de con el pueblo presupuestario, sino también con tus acreedores. Tienes toda la razón. Doctor, hay algo que es importante, si me permiten compartirlo. La cuestión de los impuestos en este país, las empresas, los comerciantes dudan cómo le hacen para pagar impuestos. No es que no quieran, todo el mundo quiere y debe pagar impuestos, si es correcto, pero la pregunta, según algunos empresarios con los que he consultado, dicen, ¿cómo le hacemos para pagarle impuesto al gobierno y pagar impuestos a los que te extorsionan?
o los que llaman renta de piso o pago de piso, como le llamen. ¿Cómo le hacemos ahí? No se pueden pagar dobles impuestos, pero además de esto, en México poca gente quiere invertir y de hecho me parece que en este sexenio las inversiones internacionales han sido casi nulas, ¿no? Pues fíjate, Manuel, que con mucha decepción debo decirte que el sistema de procuración de justicia, el sistema de administración de justicia en este país, pues yo no sé si sean cómplices, si sean omisos, si estén bajo la amenaza, la instrucción directa de sus superiores. No están haciendo nada por el empresariado, no están haciendo nada por los mexicanos que hoy, como bien refieres, desde la señora que vende tamales y atole en la calle, en la vía pública, desde la señora que vende papas y helados, y el señor que vende, pues no sé, hasta objetos seminuevos de segunda mano. Todo aquel que pretende trabajar honradamente en el comercio abierto al público, pues es víctima, y dije, es víctima de la complicidad institucional, es víctima de la omisión gubernamental y es víctima de la delincuencia institucional. A ver, te pongo un ejemplo. Hoy cualquier empresario establecido es víctima de la extorsión institucional. ¿Por qué? Porque te cae la alcaldía con protección civil, te caen los verificadores, te cae el INVEA, te cae medio mundo para encontrarte desde el extintor hasta la trampa de grasa, y o sea, el caso es encontrarte algo que no esté bien puesto o que no esté de acuerdo con la norma para extorsionarte, para sacarte una lana y decirte, si no le entras, te ponemos los sellos de suspensión de actividades hasta de clausura. Entonces esto te va hasta 3-4 meses de proceso administrativo. Tú me dices, ahí está la primera extorsión institucional. Ahí te va la extorsión gubernamental. El gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal tienen instituciones que se suponen deben fomentar el emprendedurismo, deben fomentar el desarrollo de la economía, deben fomentar el apoyo al sector empresarial. Incluso hay cámaras que están vinculadas con el gobierno federal, estatal e incluso los municipales, precisamente para apoyar el crecimiento del empresario, y un empresario formal, un empresario que esté dado de alta en el Seguro Social, que tenga a sus empleados dados de alta en el Seguro Social, que pague Infonavit, que pague impuestos formales, que esté pagando sus contribuciones en tiempo y forma, que contribuya con el gasto público. Bueno, pues obviamente tienen al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una institución que deja mucho que desear, y te lo digo desde el sector patronal, porque lejos de brindar un servicio de asistencia, de orientación, y hablo del tema administrativo con los patrones, olvídate de la atención médica hospitalaria, eso es otro rollo pendiente que también vale la pena platicar, pero hablo de la parte administrativa con los patrones. Por cualquier situación, circunstancia, una auditoría del IMSS de que le caiga al patrón, no, bueno, es la antesala del infierno. Una visita domiciliaria por parte de representantes del Seguro Social es verdaderamente el anuncio ya prácticamente confirmado que el empresario va a terminar siendo sancionado por multas millonarias, con sanciones administrativas imposibles de cubrir, y bueno, el destino será el cierre de la empresa, el despido de los trabajadores, y bueno, pues la quiebra de la misma, y habrá que declararla en suspensión de actividades o en quiebra total. Amén del desempleo que se forma ahí mismo, ¿no? Pues es lo que hoy hace el gobierno con el Infonavit, con el SAT. Ahí te va, también te cae visita del SAT, visita domiciliaria. Prácticas que lejos de orientar, lejos de asistir, lejos de apoyar al inversionista, reitero, formal, al empresario que quiere arriesgar su patrimonio, su capital en este país y que quiere generar empleos, en vez de orientarlo, asistirlo, acompañarlo, apoyarlo, no, parece el enemigo. Hay que acabar con él. Hay que buscarle sus libros, hay que buscarle su contabilidad fiscal, hay que buscarle su revisión de firma electrónica, hay que ver si tiene los folios digitales actualizados, hay que checar en las cuentas bancarias. O sea, te buscan hasta debajo del colchón donde duermes, con la finalidad de también sacarte, extorsionarte de alguna u otra manera. Sancionarte es el objetivo, sancionarte. Sacar dinero.
porque reitero, este gobierno ya no tiene recursos ni forma de sacar dinero, y como mencionaba en mi colaboración anterior, pues trata de sacar agua debajo de las piedras donde caminan los pobres contribuyentes, y el pobre contribuyente tiene una economía de consumo pues que prácticamente está caída, tiene una situación de inseguridad con los clientes, tiene una situación de impunidad con la delincuencia, porque no hay quien los sancione, no hay quien los toque. Con la política de besos y abrazos, o abrazos y no balazos, pues es un estímulo mayor a la delincuencia que al sector empresarial. Entonces, bueno, como el empresario que hoy es víctima del gobierno, de sus instituciones, de sus políticas públicas, bueno, pues ya lo último que le falta es que llegue el delincuente de pie tierra, el delincuente que llega a decirle, me vas a pagar cada semana 10, 15, 20 mil pesos, depende el giro, depende cómo está el volumen de tu negocio, y si no, secuestramos a tu hija. Aquí está la fotografía de tu esposa donde están entrando a su casa, aquí están las fotos del vehículo donde ellas se mueven, aquí está la escuela donde ella sale, o sea, ya te tienen perfectamente estudiado, te tienen perfectamente investigado, saben a qué hora sales, saben a qué hora entras, saben en qué escuela van tus hijos. Bueno, pues terminan de veras acorralando al pobre empresario, al pequeño, al mediano, reitero, al microempresario, al pobre emprendedor de vía pública. A todos los pasan por esta delgada línea de corrupción y de extorsión, porque es a plena luz del día, y es ante la mirada, reitero, no sé si cómplice, no sé si omisa, o no sé si de alguna manera beneficiaria también de una lana que ellos reciban por esas extorsiones de la autoridad. Pero la autoridad pasa con la patrulla, prende sus códigos, enciende su sirena y te llega a tu negocio con su libretita, con su cuaderno, para que le firmes y le selles que pasó el rondín de la patrulla a visitarte. Eso y nada es lo mismo, Manuel. Claro. Tengo clientes que al día de hoy han tenido que cerrar varias sucursales, han tenido que despedir a muchos empleados, y que hoy están siendo víctimas, claro, de demandas laborales por despidos, porque no le queda de otra más que despedir a sus empleados, porque de la noche a la mañana son víctimas de extorsión, de amenaza, de secuestro, y otros peor, los han secuestrado, y otros peor, los han desaparecido, y otros peor, los han baleado y los han matado en las puertas de su negocio, de su casa, han secuestrado a sus hijos. Y digo, puedo mencionarte el triste nombre de muchos empresarios mexicanos que han sido víctimas sus hijos de secuestros, y que el gobierno no ha hecho absolutamente nada por ellos. Entonces, la verdad es que cómo vivir, cómo invertir, cómo cumplir con tus deberes y tus obligaciones económico-tributarias en un país donde la delincuencia está protegida, fomentada, apoyada, y yo diría que hasta fomentada en algún momento por el propio gobierno federal. Esa es la ironía de este país, es por lo que te decía yo desde un principio, es mi preocupación, porque vivimos un momento de gran alarma nacional, un momento inédito para el país y para la paz social de esta nación, Manuel. Y esto nos lleva, a un problema mayor todavía, otro problema más, mejor dicho, el hecho de que si no hay inversiones, si las empresas se están obligando a cerrar, se están viendo más personas desempleadas, y al rato con qué y en dónde van a trabajar y quién va a hacer que se mueva la economía. Y si me permites, con Alex, mi querido Alejandro, el problema se pone muy complejo, muy complicado, en virtud de que no hay empleos y el gobierno tendría la obligación de buscar esa generación de empleos en el país. Cada día tenemos menos empleos, hay menos inversión, y reitero, me parece que las inversiones extranjeras no han sido todo lo bollante, o por lo menos lo necesario para este país. Sí, pues creo que ha habido mucha desconfianza y puede ser peor en el futuro, Manuel. Uno de los errores, creo que otro más del que cometió el presidente, bueno, desde el inicio, tema del aeropuerto, ¿no? Que haber cancelado esa importante obra, pero también hacia el futuro de su gobierno, o sea, a partir del 18, 19, fue cometiendo errores de aliarse y distanciarse un poco de los Estados Unidos, y aliarse un poco, o empezar a tener una relación comercial más intensa sobre todo con China. Empezó a haber desconfianza de los que vemos muchos que no coincidimos con cosas que han hecho los Estados Unidos, que nos oprimen, que nos presionan. Bueno, yo creo que coincidimos muchos
en eso, pero no podemos dejar de depender de ellos. Es nuestro principal cliente. Creo yo que ahí uno de los errores del presidente, que puede ser estratégico, muy importante, es que no cerró filas con Occidente, con Estados Unidos y con Occidente en el caso muy concreto de la invasión a Ucrania. Sí. Creo yo puede uno reprobar la manera que hizo Putin, creo que sí es reprobable, pero ese es un tema. Ya en el otro punto, bueno, cuando tienes que tomar partido, no puedes fingir ser neutral y después traer al ejército ruso aquí, que es el que invadió Ucrania, no puedes ser neutral y traerlo. Creo que ahí le faltó a López Obrador él se compara mucho con Lázaro Cárdenas. Pues Lázaro Cárdenas fue muy claro en tomar partido en la Segunda Guerra Mundial, ni le pensó y salió y se apegó a los Estados Unidos, nada de que mirar hacia los nazis. Le dieron chance incluso hasta de nacionalizar el petróleo, porque bueno, le daba más miedo a los aliados que fuera a caer en manos de los nazis a que quedara en manos del Estado mexicano. Y bueno, López Obrador no tuvo esa visión, y creo que está demostrado. El otro día, creo que jueves o miércoles, salió un editorial muy importante, muy interesante, duro para el gobierno de López Obrador, en el Financial Times, que es un periódico, a lo mejor lo puede tachar uno de neoliberal, todo lo que quiera y diga el López Obrador, pero finalmente es del bloque con el que tenemos más trato comercial, Europa, Estados Unidos, Canadá. Dicen que la aliada natural de Occidente y de ellos es Xochitl Gálvez. Están descalificando a Claudia. ¿Qué va a pasar si gana Claudia Sheinbaum? Creo que están en la incertidumbre ellos, no sé si se van a ir capitales. No se fueron con López Obrador, pero no sabemos ella si va a ser la fase, bueno, dice que es la fase superior del López Obradorismo, o esto de la 4T. Bueno, pues entonces supongo que se va a parecer más a Nicolás Maduro que a otro personaje más ligero. O sea, va a ser más dura que López Obrador, y eso te puede llevar a una situación muy complicada los próximos años. Lo ideal es que quien quiera que gane tuviera un contrapeso importante. Bueno, dicen los Estados Unidos que le conviene más a México. Xochitl, no sé si sea tan expreso como lo dicen ellos, pero sí te puedo decir que es quien menos podría afectar esta relación, y quien podría tener esa visión para darle un giro a buscar esto que te digo, insisto, yo en el regreso a ese tema, de buscar también equilibrar nuestra balanza de pagos, nuestra balanza de exportaciones versus importaciones, porque si no, tu deuda va a tener que seguir creciendo, vas a tener que seguir generando un déficit para poder estabilizar, y si no buscas algo más que el petróleo, pues ya no sé, esto va a ser un desastre, ¿no? Ya estamos, más de lo que es hoy. Ya estamos en un desastre económico, como lo comenta el doctor Julio. Doctor, por cierto, al inicio de la charla mencionaste las Afores, el tomar unos recursos que no son públicos. Entonces, tú eres un hombre del derecho, conoces jurídicamente que los entretelones, y sí creo que es tiempo que me permitas preguntarte, ese asunto de las Afores, que es una agresión a la propiedad privada, porque cada peso tiene dueño, ¿no? Fíjate, Manuel, que el ahorro de las cuentas concentradas de cada trabajador efectivamente es dinero de cada ciudadano que, pues, a lo largo de muchos años han concentrado para tener, pues, una pensión medianamente digna después de la reforma del 97, de junio del 97, en donde, bueno, pues evidentemente hay que empezar a ahorrar, porque ya no hay pensiones que tengan este principio solidario como la ley 73, que hasta antes de junio del 97 tienen un esquema distinto, y obviamente
requisitos distintos y, claro, cantidades y porcentajes distintos para asignar las pensiones. Después de la reforma de Ernesto Zedillo de junio de 97, después de este mes y de este año, pues ya el escenario de pues la administración de estas cuentas será a través de estas figuras jurídicas de administradoras de fondos para el retiro llamadas AFORES, con una fiscalización de la CONSAR, esta Comisión Nacional precisamente que se encarga de sancionar, de fiscalizar, que no cobren pues comisiones excesivas, que no se roben los datos de los trabajadores, que no se roben las cuentas de los trabajadores y les pasen a sus propias administradoras. Es decir, con las normas y reglas de operación operaban bien, o sea, venían funcionando bien las AFORES. El tema aquí es que hay un porcentaje muy importante de recursos, y debo reconocerlo, de ciudadanos, de mexicanos, de adultos mayores para ser más concreto, que rebasan los 70 años. Estas personas que ya tienen más de 70 años y que sus fondos, sus cuentas, que son de ellos o de sus herederos, si es que ya fallecieron, pues no las han retirado. Finalmente ellos sabrán si, no o por qué no han retirado sus cuentas. Ojo, si ya fallecieron, es propiedad de los herederos. Y siguen vivos, es propiedad de ellos. El gobierno no tiene por qué tomar ese dinero, no tiene por qué llevarse ese dinero para concentrarlo junto con lo que va a obtener de otras fuentes, que también me parece una vacilada, como la venta de los bienes que tiene este instituto para devolver a todo lo robado, otra falacia igual. Bueno, dice para eso crear el Fondo Solidario de Pensiones, y la verdad es que es una mentira, es un engaño, es una trampa en la que están haciendo caer a millones de incautos, reitero, el pueblo bueno y no tan sabio, o más bien desinformado, que le hacen creer que ellos les van a regalar una pensión al 100%. Si le revisan la reforma, pues no es para todos y no es una pensión al 100% para cualquier trabajador, y tampoco está garantizada. Entonces, este fondo no va a alcanzar, no es suficiente para mantenerlo ni 2 años. Es una bomba de tiempo el sistema de pensiones en este país. No hay recursos, no hay fuente de ingresos, no hay generación de empleos, no hay crecimiento del Producto Interno Bruto, que no rebasa el 1.1% según cifras del INEGI en 2023. Los primeros 5 años de este gobierno, el promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto es de 1.1%, o sea, de nada. Entonces, obviamente, no hay mayor número de trabajadores que contribuyan con esta sustentabilidad de la administración de AFORES, claro, de cuentas concentradoras, que permitan darle certeza a futuro de pensión a un trabajador que llega a los 65 años y busca pensionarse. Ahora, el tema aquí es que el gobierno, pues al no encontrar ya fideicomisos, al no encontrar ya instituciones, reitero, ya no encontrar guardaditos, ni ahorros, ni nada por el estilo que le habían dejado las pasadas administraciones, pues para darle sustentabilidad a la economía, para darle precisamente soporte y equilibrio al desarrollo de la nación, pues este sujeto ya se lo robó, ya engañó al pueblo bueno y no muy informado, y ya les dijo pues que con eso les iba a ayudar, y con eso, ¿quién no quiere recibir una pensión al 100%? Manuel, amable auditorio, Alejandro, ¿quién no quisiera vivir en un mundo de fantasía como ese? Bueno, pues eso era hasta antes de junio del 97, eso era con la ley 73. Después de junio del 97 es imposible, porque después, debo decirles, que hubo una reforma en 2000, precisamente en 2008, después en 2017, y la de 2019 para ser más concretos, que entró en vigencia formalmente en 2021, y obviamente ya las reglas de operación de las pensiones ha cambiado significativamente en porcentajes, en el número de años, en los requisitos, evidentemente, de las semanas de cotización. En algunos casos ha beneficiado, en otros ha generado incertidumbre y ha generado inequidad económica, y en otros ha generado hasta injusticia jurídica, y son objeto obviamente de juicios ante las autoridades en materia laboral y en materia civil. Pero aquí el tema es que el dinero de los mexicanos, el dinero de los trabajadores, hoy fueron las AFORES de trabajadores, reitero, mayores de 70 años. Mañana, cuando ya no haya recursos, van a decir, pues ahora nos vamos con trabajadores que tengan 65 años. Mañana con trabajadores que tengan 60 años, porque bueno, seguimos integrando el Fondo Solidario y necesitamos recursos. Y con la prepotente, la arrogante y la soberbia de Claudia Sheinbaum,
pues bueno, se va a hacer lo que ella diga, porque para eso va a ser presidenta y para eso va a tener un congreso a modo. Yo no quisiera imaginarme que el próximo domingo 2 de junio la gente salga con esta ingenuidad, con esta buena intención de votar por esta desgracia de la cuarta destrucción del país. Le salga a nada el voto de confianza a Claudia Sheinbaum y con eso nos lleven al desastre mayor del que ya estamos hoy sobreviviendo. La opinión internacional, la opinión de organismos económicos, de agencias certificadoras internacionales, son muy negativas las opiniones. La verdad es que la incertidumbre del desarrollo económico internacional y las relaciones diplomáticas de México con el mundo no están en el mejor momento, razón por la cual, pues obviamente las inversiones en nuevas tecnologías, en telecomunicaciones, en desarrollo industrial, en todas las materias, en rural, en agro, en alimentos, en industria, en salud, están detenidas. No hay inversión porque todo el mundo está con la incertidumbre de que continúen un segundo piso, una permanencia voluntaria de la cuarta destrucción del país, y con eso acaben con lo poco que sobrevive o con lo poco que seguimos manteniendo los que ni aplaudimos como focas, ni estamos de acuerdo con este régimen, así aclaro y afirmo, con este régimen negativo, autoritario y por demás, yo diría, a todas luces violatorio de los derechos humanos, violatorio de la Constitución, violatorio del Estado de Derecho, y que ahora, si llega y por alguna desgracia llegara a tener la mayoría en el Congreso, pues harían de la Constitución pues una constitución a modo, acabarían con la autonomía, la independencia de los organismos pues constitucionalmente reconocidos como autónomos, como el INE, como el INAI, y acabarían con la transparencia, acabarían con la rendición de cuentas, acabarían con la última línea de defensa jurídica que es la Suprema Corte de Justicia, colonizándola e imponiendo ministros a modo a través de elecciones populares, dicen ellos, elección popular, es decir, pongan al más popular, no al más capaz. Dice que con el 80% de lealtad y el 20% de capacidad es más que suficiente, pues me queda claro que pues tenemos hoy una ministra de la talla de Lenia Vázquez Guadarrama, o una ministra plagiaria, ¿no? Por eso ha ido colonizando poco a poco, como ya tiene colonizado al INE, como ya tiene sometido al INAI, como ya tiene sometidos muchos organismos como la CRE, y que bueno, desgraciadamente, ya nada más la última línea de defensa la que nos queda a los mexicanos y al Estado de Derecho es la Suprema Corte de Justicia. Yo no quiero imaginarme que después de despertar de la madrugada del 2 al 3 de junio, despertemos con esta triste realidad de ver cómo un gobierno puede acabar con la historia, con la tradición, con la maravillosa realidad que vivía México antes de que llegara este personaje tan siniestro y tan desafortunado que hoy gobierna esta nación, Manuel. Yo quisiera hacer una observación, mi querido Alex. Gracias, doctor. Una observación con respecto a un tema en particular. Esta creación de obras, el aeropuerto, el AIFA, la desaparición del otro aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que iban a construir en Texcoco, la construcción de Dos Bocas, el Tren Maya. Cada una de estas obras de construcción a cargo del gobierno ha significado un gasto brutal para México. Las inversiones no corresponden a los proyectos señalados. Los costos se elevan hasta en 3 tantos más. El aeropuerto internacional que se retiró porque consideraron que la gente amiga de López Obrador así lo deseaba, pues también costó, tuvieron que pagar, no solamente reintegrar las inversiones iniciales, sino además en algunos casos pagar sanciones por no cumplimiento en contratos. Esto nos lleva a pensar que la intención no era hacer y construir más obras, sino tener la oportunidad, se me haría a mí, de ahí sacar dinero, desviar recursos, mi querido Alex. Pues sí, le digo, como hace un rato le han bolseado por todas partes. López Obrador ha exprimido por donde quiera que se le encuentran las cosas. Bueno, en algún momento hay que recordar que también obligó a empresarios a comprar boletos de la falsa rifa del avión presidencial, no lo citó en el Palacio. Ese es, creo yo, como aunque es caricaturesco, creo que esa ha sido la esencia del gobierno de López Obrador. Nos anda bolseando a medio mundo, bueno, y tampoco siquiera estamos seguros que
los programas sociales le llegan a toda la gente. Hay que recordar de Carlos Ursúa, en paz descanse, que denunció poco tiempo antes de fallecer, denunció que había, yo no me acuerdo la cifra, pero era como el 20% de la gente en el padrón de adultos mayores que no existía, que eran falsos nombres o gente duplicada que uno cobraba, o que gente que cobraba con otra tarjeta uno de los nombres reales, bueno, dos de una persona duplicada con tarjetas, pero no le daban de una y los hacían pasar como homónimos. De todo esto está muy enterado, por eso cuando Ricardo Salinas Pliego dice que sí hay pruebas de fraude, si hay pruebas de corrupción del gobierno, bueno, pues él bien que sabe. ¿Cómo no va a saber de eso? Y él manejó, creo que fueron 3 años las pensiones y muchos de los programas sociales en su banquito, este Banco Azteca, por eso tuvo la osadía de enfrentarse al presidente, bueno, porque le sabe lo que hizo, ¿no? Y te digo, bueno, si siquiera le hubiera llegado todo el programa social a la gente, pues qué bueno. Sigue diciendo el gobierno de Morena que hay que atacar o combatir las causas de la inseguridad, de la violencia. Si tuvieron ahí su programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿dónde quedó el dinero? ¿Quién sancionó? ¿Quién vigiló? ¿Quién conoce el destino, no? Que el programa hubiera funcionado. Supuestamente los jóvenes iban a tener su primer empleo, iban a ser capacitados y bueno, pues si eso hubiera ocurrido, si hubiera funcionado atacar eso que él llama las causas de la violencia, si hubiera funcionado ese programa, yo creo que hubiera disminuido la violencia en el país, ¿no? Creo que disminuyó. Sí, Alex, creo que nos queda un tema muy complejo. Hablando de la deuda pública, que es enorme, hablando de estos desvíos de recursos, hablando del desmantelamiento de los ahorros que había en el país, ¿qué nos esperaría cuando los empresarios ya no quieren invertir, cuando no va a haber mucho cobro de impuestos? ¿Qué nos esperará para México en los días posteriores? Yo lo veo como muy delicado. Pues hay que ver si te refieres a la elección, ¿no? Días posteriores de la elección. No. Cuando se acabe este gobierno, bueno, quien gane, ¿qué va a pasar? Imagínate tú, ya no hay dinero. ¿Van a poder seguir con los programas de compra de aceptaciones, de compra de ¿cómo se dice?, de simpatizantes? Es el complejo, ¿no? No, pues ya no va a haber de dónde, Manuel. La única posibilidad, cualquiera que gane, yo digo, el primer paso es que no haya una crisis política posterior a la elección, porque cuando además de todo tienes una crisis política, pues vas a generar más desconfianza en el extranjero. Si tienes un déficit democrático, bueno, pues te lo pueden reclamar de muchas naciones con las que tienes y bloques como la Unión Europea con las que tienes tratados comerciales. En todos los tratados comerciales siempre hay una cláusula democrática, y si llega Claudia y empieza a violentar esa cláusula democrática, bueno, pues imagínate cómo se va a poner la situación. Va a haber problemas. Okay. Y si además la inseguridad o la seguridad no mejora, si no logras captar inversiones, que es el camino, el futuro, el nearshoring, si no vas por energía limpia, si no vas por políticas que generen una mejor utilización del recurso hidráulico, pues quien quiera que gane, sea Claudia, sea Xochitl, el país va a estar en una situación muy complicada, porque bueno, el futuro que tienes es que generes mayores recursos, y si pagan impuesto en México, muchísimo mejor, y de ahí es donde vas a poder sacar los recursos para seguir sosteniendo esto. Y inevitablemente gane quien gane, Manuel, tiene que haber una reforma fiscal. ¿A quién van a bolsear ahora? Siempre bolsean a la clase media, los contribuyentes cautivos. Yo no sé si ahora van a bolsear a alguien más, porque si no lo hacen, además, como tú dices, no va a haber dinero ya para sus moverse, programas sociales, okay, ¿no?
Gracias, Alex. Ya nos vamos a ir, yo les agradezco enorme, pero antes déjenme preguntarles a ambos, y primero, si me permiten, doctor Julio, ya se terminaron literal las campañas, estamos en cierre absoluto de campañas. Hoy se dio a conocer algunos números de estas encuestas, unas todavía sostienen que Claudia Sheinbaum tiene 20 puntos, 25 puntos de ventaja, pero hay otras más que yo creo que están trabajando mejor, que ya dan empate, incluso alguna Max Caller, no sé cómo se diga esta, me parece que le da 2 puntos de ventaja a Xochitl Gálvez. México Elige le da 2 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum. ¿Tú qué estás viendo en este sentido, mi querido doctor, con respecto a las elecciones? ¿Qué podemos esperar el día precisamente de la elección? Fíjate, Manuel, que el día de la jornada electoral, el 2 de junio, vamos a encontrarnos dos problemas muy serios. Uno, la intervención de la delincuencia organizada que ha penetrado en un 80% del territorio nacional. La delincuencia que ha amedrentado, que ha asesinado, que ha levantado, que ha intimidado a los candidatos, que ha acabado con los liderazgos y que ha sometido a los electores a que voten por sus candidatos. Esto quiere decir que ahora la delincuencia tendrá a sus propios diputados, a sus congresistas, para que a su modo operen, representen los intereses de la propia delincuencia. Delincuencia coludida con Morena, ¿eh? Claro. Nos vamos a encontrar un gobierno que va a estar, pues, de manera muy directa involucrado, sometiendo al INE, sometiéndolas al Tribunal Electoral, a las autoridades que califiquen la elección, para que a costa de lo que sea, si no son capaces de ganar en la urna, van a intentar, a costa de lo que sea, lo reitero, judicializar el resultado, porque como bien dices, Massive Collier le da 44.7 a Xochitl Gálvez, mientras que 43.8 a Claudia Sheinbaum. Y hablar de Massive Collier, pues es hablar de una empresa encuestadora seria. Tenemos a Haga Marketing, que le da a Claudia Sheinbaum 33.51 y a Xochitl Gálvez 36.62. Trending, que es otra encuestadora muy seria, Claudia Sheinbaum 42.9 y a Xochitl Gálvez 44.9. Esto quiere decir que ya las tendencias, la preferencia y la intención del voto han cambiado. La gente se ha empezado a dar cuenta, ha empezado a vivir, no sé si en carne propia, la desgracia de la delincuencia, de la impunidad, de la corrupción, de la extorsión, o ya empezaron a darse cuenta en el bolsillo o en la alacena o en la despensa del hogar, que ya no les alcanza como les alcanzaba hace 5 años con el salario, aunque claro, que ha aumentado significativamente, pero sin embargo la inflación también ha aumentado y la capacidad de compra, el poder adquisitivo ha disminuido significativamente. Entonces, bueno, yo veo mucha gente decepcionada, veo mucha gente desanimada con Morena, que hace 5 años y medio votaron por la esperanza de López Obrador, hoy votarán por el futuro de su país, por el futuro de sus hijos y por la seguridad de ellos. A lo mejor no son los más priistas ni los más panistas, son a lo mejor gente que se identifica con una mujer que se llama Xochitl Gálvez y que votarán por ella dándole un voto de confianza, reitero, no a los partidos, sino a la mujer, a la esperanza de que ahora una mujer dirija el futuro de esta nación, dejar en manos de una mujer la seguridad de nuestros hijos, dejar en manos de una mujer la salud de nuestros enfermos y dejar en manos de una mujer el futuro de esta importante nación. Eso es lo que vamos a encontrar. Muy probablemente no van a reconocer el resultado si es que es tan cerrado como lo están dando las encuestadoras. Te quiero decir que al menos en la capital de la República Mexicana, pues yo creo que les vamos a dar la sorpresa, va a ganar la alianza, aunque sea por una diferencia mínima, pero ante esta diferencia mínima van a querer judicializar y obviamente van a querer arrebatar en el escritorio lo que no supieron ganar en las urnas, ¿no? Y bueno, pues lo mismo va a pasar en Morelos, que también la gente está decepcionada del Cuau, y lo mismo va a pasar en Veracruz, que están hartos del gobierno de Morena, e igual lo que está pasando, pues obviamente, pues no me atrevería a asegurar que es el mismo escenario. Sin embargo, pues Campeche no cambia de gobierno, pero sí el Congreso. Entonces creo que habrá un voto de castigo por los escándalos de Laida Sansores, sí, y el maltrato que le ha tenido con sus elementos policíacos. Y así nos vamos a encontrar muchos ejemplos donde muy probablemente de las 9 gobernaturas, 7 Morena va a perder. Y entonces, bueno, creo que va a cambiar mucho la radiografía política, la distribución de cargos de elección popular. Y no sé, reitero, no sé
si la gente salga toda, el abstencionismo, acabemos con este fantasma del abstencionismo y la gente salga a votar con este valor, con esa decisión, con esta convicción democrática, libre, autónoma e independiente, a votar ya no por el mejor ni por el peor, a votar por el futuro de su nación. Muchas gracias, Manuel, como siempre ha sido un placer compartir contigo esta mesa, con nuestro amigo y el prestigiado periodista don Alejandro Lelo de la Rea, a quien respeto, admiro y reconozco su gran labor periodística, y a ti, mi estimado amigo Manuel, como siempre, mi reconocimiento, mi agradecimiento, mi admiración y mis respetos. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho, Julio, mi abrazo con gratitud para ti siempre, porque esto que nos platica una persona como tú y en ese nivel nos permite tener una visión diferente de lo que pasa en este país y seguramente nos hará imaginar, pensar qué país queremos y qué tendríamos que hacer para alcanzarlo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, si ustedes me permiten, amigos, amigas de la audiencia, mi querido Alex, ya se nos agota el tiempo, rogarte a manera de conclusión un comentario final. ¿Qué esperas tú para el día próximo, domingo 2 de junio? ¿Qué consideras que va a pasar después de que hemos escuchado las encuestas darles el gane a ambas, lo que nos hace pensar una de dos, una elección muy cerrada, o no sé si pudiera ganar Xóchitl? ¿Tú qué estás observando en ese sentido? Manuel, yo creo que pues no creo yo en las encuestas. Mejor no le estoy dando credibilidad a ninguna, para los dos lados. Más bien estoy tratando de sentir, de palpar el humor social, el clima social, y creo que hay un clima social predominante de que quiere que se vaya Morena. Hay un clima social en buena medida de la misma gente que hizo ganar, o el mismo bloque social o sector de la sociedad que hizo ganar a López Obrador en el 2018, ahora quieren que se vaya, ahora están molestos este sector muy importante de la sociedad. Creo yo que ese es el humor social. Creo que hay un temor fundado y real de que esto se convierta en una dictadura. Y bueno, pues más allá de que simplemente sea de que fuera una dictadura, los costos que tendría a nivel económico, que romper relaciones o tener una relación ríspida con los Estados Unidos, bueno, más ríspida, ¿no?, que la que hemos tenido. Ya está. Cuando tienes un cúmulo de intereses, de intercambio comercial, humano, familias, entonces nada más nos falta integrarnos, ¿no? Digo, ni siquiera como estrella nos han querido integrar, y qué bueno, pero es absoluto la dependencia, la codependencia entre ambas naciones. Yo no veo a López Obrador desconociendo un resultado considerable con 4 o 5 puntos a favor de Xóchitl. No lo veo venezuelizando México, eso sería venezualizar México. Yo creo que nadie se lo va a permitir, sería una locura por esta cercanía que hay, estos intereses con los Estados Unidos. No veo tampoco tan fácil, reconociendo a la oposición, un resultado que sea menor a los 5 puntos. ¿Por qué? Por todo este cúmulo, este fraude electoral que viene en una primera etapa hasta el miércoles, que cierran las campañas, y la segunda etapa que va a ser el día de la elección con compra de votos. Todo esto que hace, que lo acostumbran a hacer los políticos, pero creo que el ADN del López Obrador, del viejo PRI, pues se sabe todas las mañas y las va a aplicar todas al viejo estilo y al nuevo estilo, con los recursos incluso tecnológicos que se tienen ahora. Vamos a ver si sale la gente que verdaderamente quiere que Morena no siga. Pues Xóchitl va a ganar con un margen importante de 5, 6, 7 puntos, que va a ser irrebatible para López Obrador y para Morena. Pero si no sale la gente, si sale la gente de Morena a votar para que precisamente gane Claudia, bueno, pues va a ser una tragedia para este país. Yo deseo que salga mucha gente a votar, pero sobre todo toda la gente que no quiere que siga este desastre, porque es la que le puede ganar a López Obrador el próximo domingo, y que en la Ciudad de México ocurra lo mismo, y en las 6, 7 gubernaturas que están en juego, que sí puede perder Morena. Ojalá esto ocurra y que el Congreso sea un Congreso también bastante equilibrado, Manuel, inclusive aunque gane Xóchitl Gálvez, para que tampoco después se le vaya a ocurrir a nadie cargar la mano como lo hizo López Obrador hacia
el otro lado. Si no, nunca vamos a acabar, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Pues no hay que olvidar que la clase media fue la que impulsó a López Obrador para llegar, y la clase media puede ser la que haga el milagro, ¿no? Exactamente, no está claro. La verdad es que yo lo único que digo es ese humor social que sí veo, que sí siento, y lo de las encuestas, cuando uno traza escenarios, dice, ¿de dónde va a tener Claudia más de 25 millones de votos? No veo de dónde los tenga. ¿De dónde puede tener los 8? Y bueno, pues sí, de los 21 que tuvo en el 2021, más los que se sumen ahora, que no quieran estar ya en este escenario de López Obrador, y que además sean votantes que no participaron en el 2021, que fue el 52% de participación. Ahora se espera que sea por ahí más allá del 62-64%, y si es más la participación, y sobre todo es el anti-López Obradorismo el que sale y que salga a votar, bueno, pues estaremos con un resultado, yo creo, la misma noche de la elección, favorable a la oposición. Ya veremos. Alex, te agradezco mucho. También lo contrario, yo no estoy vaticinando que gana Xochitl. Yo creo que, en conclusión, Manuel, te diría que hoy no hay nada para nadie y todo se juega el próximo domingo. La verdadera encuesta la veremos el domingo, tienes toda la razón. Alex, te agradezco mucho esta participación, interesante tus planteamientos y comentarios, que aunado a lo que nos aporta el doctor Julio, pues nos hace un programa muy especial, y ojalá y le sirva mucho a la ciudadanía para que tome la mejor decisión. Te abrazo con afecto, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, hasta pronto, saludos a la audiencia. Gracias. Doctor, estamos a la mano, muchas gracias, buenas tardes y un abrazo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, pues amigos, amigas de la audiencia, les recuerdo, este es un tema interesante. Estaremos abriendo este espacio cada semana para que ustedes tengan en conocimiento temas. Vamos a especializarlo con el apoyo, invaluable del doctor Julio, para hablar de temas de carácter económico. Hoy teníamos un invitado especial, pero lamentablemente situaciones le obligaron a cambiar de último momento, pero seguramente lo tendremos en una próxima mesa para hablar de economía. Y si usted tiene dudas, tiene preguntas, por favor, platique con nosotros. Tiene sugerencias, hágalo de igual manera. Vamos a abrir nuestro chat a partir de la próxima semana, aquí en su casa, Radio Expresión México. Que tengan magníficos días. Muchas gracias. Buenas tardes, pásenlo bien. Y continúen en lo que resta de la programación de Radio Expresión México, tu mejor opción en la red desde hace ya casi 25 años. Que estén bien.